Sonido, ¿sí? Muy buenos días a todos, bendiciones. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Damos gracias por sus misericordias, sus bondades. Siempre venimos a la casa de Dios a darle gracias por su fidelidad, porque Él es el que sostiene tu vida y mi vida. Si estamos aquí en este lugar en esta mañana es por su pura gracia, por su pura misericordia. ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Qué maravilloso es el Dios que tenemos. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. Casa de Oración Bíblica les da la bienvenida una vez más a este culto de alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de los Señores, a nuestro amado Jesucristo. Seguimos estudiando el libro de Santiago acerca de cómo vivir la vida cristiana. ¿Cuántos hemos sido edificados con este estudio? Muy importante, ¿no? Principios bíblicos para vivir una vida cristiana. Ya nos hemos dado cuenta que no es solamente creer, ¿no? Va mucho más allá de solamente un creer intelectual y pensar que Dios existe y que Dios es real. En la medida en que más estudiemos y meditemos en su palabra, nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso que es el caminar con el Señor, pero también del precio que uno tiene que pagar por servir al Señor, porque no es fácil. Dice por allí un pasaje que el reino de los cielos sufre violencia y que solo ¿qué? Los valientes lo arrebatan. O sea que no es fácil. Solo los valientes, solo los que verdaderamente descansan en el Señor. Amén. Hágale una pregunta en esta mañana ahí a la persona que tiene a su lado, a su hermano. Pregúntele así, a modo de pregunta. ¿Eres fiel a Dios? ¿Eres fiel a Dios verdaderamente? ¿Eres fiel a Dios? Y ese es el título de la predicación de esta mañana para aquellos que les gusta tomar nota. Así a modo de pregunta, ¿eres fiel a Dios? Y vamos a seguir estudiando el capítulo 4 de Santiago, en donde nos quedamos. Estuvimos hace 8 días aprendiendo de qué. ¿Cuál era el título de la predicación de hace 8 días? ¿Mi gusto o la voluntad del Señor? Vamos a continuar allí con los pasajes siguientes. Quedamos en el versículo 4. Cuando estén allí, díganme un fuerte amén. Libro de Santiago, capítulo 4, versos 4 al 7. Voy a estar usando la versión Reina Valera. Y como siempre, cuando vaya a leer una versión diferente, tal vez a la que usted tiene, yo le voy a leer acá, simplemente le voy a decir atención acá para que escuche cómo suena la versión y no pierda la línea de la enseñanza. Amén. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 4, versículos 4 al 7. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el tiempo de la alabanza, la adoración, señores, verdaderamente por tus bondades, por tus misericordias, que podemos venir a adorarte, Padre. Y queremos una vez más ponernos delante de ti, Señor, por nuestra mente, nuestro corazón, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo seas tú abriendo nuestro entendimiento, trayendo claridad a nuestro corazón, a nuestra mente,
y hacernos conscientes de lo que verdaderamente tú quieres para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga consciente a tu pueblo, Señor, de la necesidad que tienen de ti, Rey de Gloria. Que se derribe todo argumento, toda altivez, todo orgullo, Señor, todo lo que tal vez quiera filtrar el enemigo en nuestra mente, en nuestro corazón, bendito Señor, para no recibir tu palabra en el espíritu correcto. Nos disponemos, bendito Señor, y como dice tu palabra, que sea tu voluntad en cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santiago nos ha venido hablando acerca de las causas del conflicto en el corazón de todo ser humano, como lo aprendíamos hace 8 días. ¿Cuáles son las causas de los conflictos en el corazón del hombre? Alguien que lo recuerde. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos, los celos, las contiendas, los malos deseos? Del corazón del hombre. Pero las causas del conflicto en el corazón del hombre son por sus propios deseos o por los deseos que combaten en el corazón del hombre. Y recuerdo que hablábamos que ¿qué es lo que quiere todo el mundo? ¿Cuáles son los deseos del mundo? El dinero, la fama, la vanagloria, todas esas cosas que provienen del mundo y que como todas las personas en su naturaleza, el hombre natural solo busca esas mismas cosas, ¿cierto? Todos buscan dinero, todos buscan fama, todos buscan gloria. Y como todos buscan lo mismo, pues se pisotean los unos a los otros para conseguir lo que quieren. O le hacen daño a otras personas para conseguir lo que quieren. Amén. Sus propios deseos o su naturaleza pecaminosa de la que habla la Biblia, que es la que nos lleva a toda mala obra y nos muestra, Santiago aquí en el pasaje nos muestra dos cosas que son el resultado de seguir nuestros propios deseos. La primera es el ser infieles a Dios y la segunda es tener amistad con el mundo. Son dos cosas que vienen de seguir los deseos de nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre que sigamos nuestros instintos, nuestros malos deseos, siempre va a dar como resultado estas dos cosas, que seamos infieles a Dios y que tengamos amistad con el mundo. Y quiero empezar este mensaje con un versículo que está en Juan 15, 19, no lo busque, se lo voy a leer acá, Juan 15, 19, en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que Jesús nos dijo. Oído, iglesia, esto es para la iglesia. Si pertenecieran al mundo, ¿el mundo qué? Los amaría como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo, pues yo los elegí para que salieran del mundo. Qué tremendo, ¿no? ¿Para qué nos escogió el Señor? Para que salgamos del mundo, para que ya no hagamos parte de las cosas de este mundo, ¿no? Él nos eligió para que saliéramos del mundo. Pero vamos a nuestro pasaje, dice el primer versículo 4, la primera palabra que se encuentra allí dice, oh almas adúlteras. ¿O almas qué? Adúlteras. ¿Qué entendemos nosotros por adulterio? Por lo general se entiende cuando un hombre y una mujer están casados, están comprometidos, ¿cierto? Y uno de los dos falla al meterse con otra persona, estando casado. Eso es lo que se entiende por adulterio. Dice, oh almas adúlteras. Pero aquí no se está refiriendo a un adulterio físico como tal, sino que es una descripción metafórica. ¿Sí entienden lo que es una metáfora? Es como un ejemplo para enseñar algo, ¿no? Eso es una metáfora. Y Santiago la utiliza para mostrar a lo que conlleva o en lo que puede terminar si nosotros seguimos nuestros propios deseos, o en otras palabras, si nosotros seguimos haciendo nuestra voluntad. Amén. El mismo Señor llamó a esta generación una generación maligna y adúltera, hablando de la condición en la que muchos estaban.
Adúltera, ¿por qué? Porque le es infiel a Dios, porque quiere seguir sus propios deseos, su propia voluntad, sus propios caminos. Pero esta expresión de parte de Santiago les habría sonado muy familiar a los lectores judíos a quienes se dirigía esta carta, que se dirigía al pueblo judío. La idea se basa porque en el Antiguo Testamento el Señor es el esposo de Israel e Israel es la esposa del Señor. Por ejemplo, vaya conmigo, Isaías 54:5. Isaías 54:5, ¿qué dice allí? Dice la palabra del Señor: porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Pero vemos allí esa comparación, ¿no? Dios es el esposo ¿de quién? De Israel. Otro ejemplo también está en Jeremías 3:20. Dice allí, Jeremías 3:20 dice: sin embargo, me fuiste infiel, pueblo de Israel. Has sido como una esposa infiel que ha dejado a su marido. Yo, el Señor, he hablado. Y esta idea del Señor como el marido y de la nación de Israel como la esposa explica la manera en que expresa la infidelidad espiritual en términos de adulterio físico, al hacer un pacto con los dioses de tierras extrañas y al ofrecerles sacrificios y al celebrar matrimonios con extranjeros. Eso era prostituirse en los tiempos del Señor. Él tenía al pueblo y le decía que si se mezclaba con otras tierras, que si se mezclaba con otros pueblos, esos pueblos siempre lo iban a llevar a adorar otros dioses y por tanto lo iban a llevar a prostituirse espiritualmente hablando. Dice Éxodo 34:15. Éxodo 34, versículo 15. Dice la palabra del Señor, dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán a comer de esos sacrificios. Y mire lo tremendo que dice en el verso 16, dice: o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Es muy tremendo, porque es por eso que nosotros como cristianos debemos aprender que debemos ser fieles al Señor. Muchas veces algunos se preguntan, bueno, pero ¿por qué los cristianos no se pueden casar con inconversos o no se pueden meter con inconversos? Porque eso va a conllevar a que le seamos infieles al Señor. Es muy tremendo, pero si nosotros analizamos, por lo general, cuando esto pasa, ¿a qué llevan los inconversos a los cristianos? A apartarse del Señor, a pecar, a fornicar, ¿cierto? No conozco el primero, bueno, es muy raro, pero no conozco el primero que diga:
jovencito del mundo que le diga a una cristiana, yo me quiero casar contigo, voy a hacer las cosas bien. No lo conozco. Siempre lo va a llevar a hacer las cosas que desagradan al Señor, ¿cierto? Y muy tremendo, porque además de eso los van a llevar a hacer otras cosas, ¿o no? A participar de sus fiestas, de sus parrandas, de sus cosas. Eso no es así. ¿Cierto que sí? Nunca he visto un hombre del mundo que diga, ay, vamos para la iglesia. No, qué jartera hay por allá. Hagamos más bien otra cosa. ¿Cierto? Pero es por eso que nosotros como padres cristianos, que tenemos clara la verdad, que tenemos clara la palabra del Señor, sabemos que si nuestros hijos se meten con personas no convertidas, no nacidas de nuevo, siempre las van a llevar a apartarse de los caminos del Señor. Y por ende esto va a llevar a que le sean infieles al Señor. Dios le advirtió a Moisés que llegaría el día en que el pueblo se levantaría y se prostituiría con los dioses de la tierra en donde iban a morar y dejaría al Señor. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 31, verso 16. Deuteronomio capítulo 31, en el versículo 16 dice: y el Señor le dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. O sea, le estaba diciendo, tú te vas a morir. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde van para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Qué tremendo, ¿no? Oseas también se quejaba de que el pueblo se había prostituido y se había olvidado de Dios. Oseas 9:1. En la versión Nueva Biblia Viva, atención acá, Oseas capítulo 9, verso 1, mire lo que dice, Nueva Biblia Viva. No te alegres, Israel, no hagas fiesta como las otras naciones, porque has abandonado a tu Dios y te has portado como una prostituta, pues te entregas a los ídolos y te alegras con ellos, más que por las cosechas de trigo que yo te regalo. Qué tremendo, ¿no? El pueblo se había olvidado de su Dios, el pueblo se había apartado del Señor, porque se había mezclado, se había contaminado con los pueblos de las otras naciones. Y otra parte que también nos expresa este ejemplo de Dios como esposo y de Israel como la esposa, es que también nos expresa la relación que tiene Cristo con su iglesia. Pablo decía esto a la iglesia, decía, pues los celo con celo de Dios mismo, los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Y en Apocalipsis 19:7 dice, alegrémonos y regocijémonos, además de gloria, ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. ¿Cuántos se están preparando para las bodas del Señor? ¿Verdaderamente? Como esa novia, esa virgen que está esperando a que venga el esposo. ¿Verdaderamente te estás preparando para esas bodas, para ese encuentro con tu Señor? Me recuerda el pasaje de las vírgenes prudentes y las insensatas, ¿no? ¿A quiénes estaban esperando las vírgenes? Al novio lo estaban esperando, pero dice que el novio se tardó en llegar y que se hizo la medianoche y todas se quedaron dormidas. Y que a la medianoche se escuchó el clamor, ahí viene el novio. Entonces que todas se levantaron, pero como habían unas prudentes que sí tenían aceite en sus lámparas
y tenían de reserva, otras no tenían, solo tenían el que tenían en sus lámparas. Y dice que cuando vino el Señor se les empezaron a apagar sus lámparas. Y las que tenían ese aceite que tipifica esa relación personal con Dios, esa comunión que tú tienes con el Señor, fueron las que lograron entrar. Las otras se fueron a buscar aceite y cuando regresaron se cerró la puerta. Por eso digo, ¿verdaderamente te estás preparando para las bodas del Cordero? ¿Verdaderamente te estás preparando para la venida de tu Señor? ¿O andas como los demás, con los deseos de este mundo? No, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y mi relación con Dios por ningún lado. Dice Efesios 5, versículo 24 al 28. Efesios 5, versículos 24 al 28. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Efesios 5, 24 al 28 dice: así que como la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Está sujeta a Cristo. Ya no hay tantos amenes. ¿Eres fiel al Señor? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. En todo. ¿Dónde están las casadas? ¿Están sujetas a sus maridos? Se acabaron los amenes. Qué tremendo, ¿no? Ay, ay, ay. Pero es muy tremendo porque el Señor le dice a las esposas que estén sujetas a sus maridos. ¿Por qué será? Porque si miramos, al marido se le da la instrucción de que ame a su esposa, de que la cuide, de que la proteja como a sí mismo, así como Cristo cuida a la iglesia. Pero a la mujer se le dice: sujétese. Porque desde un principio ha sido muy tremendo, ¿no? Si miramos la historia ya de Eva, ¿qué fue lo que pasó? La serpiente le dijo, con que Dios dijo que no esto, que no lo otro. Y dijo, no, Dios dijo que podíamos comer. Ella sabía. Ella ya lo sabía. Dijo, Dios dijo que podíamos comer de todos los árboles del huerto, pero que el único que no podíamos tocar era ese. Ella ya lo sabía. Pero ¿qué pasó? Le costó sujetarse, ¿cierto? Y henos aquí. Y todavía le cuesta sujetarse. ¿Cierto? Por ejemplo, en el diseño de Dios, todo tiene que estar bajo sujeción, ¿cierto? El varón, esto no significa que el varón ande suelto, ¿no? Porque la esposa puede sujetarse a un varón que está sujeto a su cabeza, que es Cristo. ¿Cuál es la cabeza del varón? Cristo es nuestra cabeza. Y nuestra esposa se va a sujetar mejor cuando nosotros como varones nos sujetemos al Señor y caminemos como Él quiere. Ahí vamos a entrar en los verdaderos diseños de Dios. El varón sujeto a Cristo, la esposa sujeta al varón, y los hijos sujetos ¿a quiénes? A los padres. Pero ¿y si los hijos se casan y se van? Entonces ¿a quién tienen que estar sujetos? ¿Al papá, a la mamá? No, ¿cierto? Ahí el padre y la madre tienen voz de consejo, pero si los hijos o la pareja lo piden en común, de resto no. De resto ellos tienen que estar sujetos al Señor. Porque si no, imagínense cómo sería el sancocho. Entonces me sujeto, no es que me sujeto, ¿a quién me sujeto? ¿O no me sujeto? Sí. Pero Dios dejó un orden. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y nos corresponde a nosotros. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. De esta manera, en la Biblia nos habla, y tal vez a muchos les puede extrañar la manera en que habla la Escritura, pero que contiene una verdad preciosa y nos quiere decir que el desobedecer a Dios es como romper la promesa matrimonial. Qué tremendo, ¿no? Pero yo no me he casado, pastor. Bueno, aquí ya hay varios jóvenes que yo creo que tuvieron sus aventuras por ahí. ¿Cómo se sintieron cuando rompieron la primera vez? Mal, ¿cierto? Así mismo se siente el Señor cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros le desobedecemos, cada vez que nosotros fallamos. Y esto nos muestra que todo pecado es un pecado contra el amor, que nuestra relación con Dios no es distante como entre un rey y sus súbditos, o como un amo y sus esclavos, sino que es como la relación que hay entre un marido y una mujer. Así de cercana es nuestra relación con Dios. Sigue diciendo el pasaje de Santiago 4, vaya conmigo allí. Póngale una marca allí para que no se le pierda. Después de almas adúlteras, dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago nos dice en este pasaje que amar el mundo es enemistarse con Dios. Y por tanto, el que es muy amigo del mundo se coloca en la posición del enemigo de Dios. Debemos reconocer que los seres humanos en su estado natural son enemigos de Dios, y cuando digo estado natural me refiero al que no ha sido regenerado, al que no ha nacido de nuevo, al que no le ha entregado su vida al Señor. Pero todos en nuestro estado natural éramos enemigos de Dios, o algunos son todavía enemigos de Dios, ya que heredamos esa naturaleza pecaminosa desde los primeros padres, desde Adán y Eva. En Génesis 3 vemos eso. Tome nota allí, si quiere estúdielo allá en su casa. Lea Génesis capítulo 3. Hoy en la tarde saque un tiempito. Programe la peli para más tarde y saque un tiempito. Génesis 3, allí va a ver usted cómo desde los tiempos antiguos todos heredamos esa tendencia a desobedecer al Señor. Dice Romanos 5:12, Romanos capítulo 5 en el versículo 12, en la versión Reina Valera, dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró el pecado al mundo? Por un hombre, en Adán. Dice: y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde allá viene. Todos heredamos la naturaleza pecaminosa, todos. Desde pequeños, los niños quieren rebelarse contra los papás. No meta el dedo allá, y el niño más lo mete. Que bájese de ahí, más se sube. Tengo un vecinito allí en el local que le gusta mucho la moto. Es un niño de 2, 3 años, yo le pongo, no sé qué edad tiene. Pero es impresionante porque anda en la moto para allá y para acá, al frente local. Y entonces yo a veces le digo, bueno, juegue allá, pero no se me meta al local. Y es muy tremendo porque él llega y se devuelve, va y vuelve, y todos los días en la tarde llega y se queda mirando y me va metiendo la moto. ¿De dónde viene esa naturaleza? De la naturaleza caída. Es como para ilustrarlo. Pero es un niño pequeño, ¿sí se dan cuenta? Y ya desde pequeño tienden a rebelarse, a desobedecer la autoridad. Y así venimos todos.
Nacemos con la disposición de complacernos a nosotros mismos y ser nuestros propios dioses. Esa naturaleza rebelde hace que nos enfrentemos a nuestro perfecto Creador y a todo lo que se nos interponga en nuestro camino que impida que nosotros hagamos lo que queremos hacer. Pero la justa naturaleza de Dios no puede pasar por alto nuestro pecado. La justicia, siempre que alguien comete un delito, ¿qué se exige? Justicia, ¿cierto? ¿Y el pecado exige justicia? Claro que sí. El pecado exige castigo. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción alguna, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Tal vez usted pensaba en que usted doblaba sus rodillas y Dios le estaba escuchando. No, usted era un enemigo de Dios. En su misericordia Dios tal vez lo guardaba y escuchaba una que otra oración por su misericordia. Pero mientras usted está en esa condición de rebeldía, de no hacer las paces con el Señor, de no entregarle su vida al Señor, usted está destituido de la gloria de Dios. Y por tanto, todo aquel que muere en esa condición no va a estar en la gloria de Dios. No va a estar en la presencia del Señor. Esto nos lo dice Santiago, o no lo está haciendo en referencia por el desprecio al mundo, cuando dice: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Él no lo está diciendo porque el mundo sea malo, porque si nosotros miramos, cada vez que Dios creó algo, las cosas de este mundo, Él dijo: y vio Dios todo lo que había hecho y fue bueno en gran manera. ¿Quiénes son los que dañan las cosas? Nosotros. Nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, dañamos todo. Dios nos entregó una tierra en abundancia, con ríos limpios, con aire puro, con alimentos de buena calidad, pero ¿quiénes fueron los que lo dañaron todo? Nosotros. Por eso él no dice, no, Santiago no lo está diciendo ahí por referirse al mundo como tal, sino lo dice por todo aquel que quiere seguir el sistema de este mundo, el sistema de valores de este mundo, el que cambia sus propias ideas y no pone en práctica la palabra del Señor, o tal vez la cuestiona. Sí, Dios dice esto, pero yo pienso que es mejor aquello. A eso se está refiriendo Santiago. El mismo Señor, cuando oró al Padre por sus discípulos, dijo en Juan 17:15, dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque Dios creó el mundo maravilloso, vuelvo y lo digo, pero nosotros lo dañamos. Ya hemos visto que en el Nuevo Testamento, a menudo esta palabra mundo, esta palabra que se traduce ahí, cuando dice no améis el mundo, esta palabra cosmos es una palabra griega, se utiliza en el sentido del mundo que está apartado de Dios, en eso se refiere. Las personas que están ajenas a la voluntad del Señor, el mundo que no quiere nada con Dios, nada de sus valores, nada de sus principios, nada de lo que Dios exige. No, Dios allá y yo acá. A eso se refiere. Y hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que ilustran lo que Santiago quiere decir. Uno está en Romanos 8:7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Voy a leerlo en la versión Biblia libre. Atención acá. Mire lo que dice. Romanos 8:7, versión Biblia libre. Dice: la mente humana y pecaminosa es reacia a Dios. ¿Cómo éramos antes? Reacios a Dios. Ay, no, a mí no me hablen de eso. Ay, es que ustedes son muy cansones. La mente
humana y pecaminosa, es reacia a Dios porque se niega a obedecer la ley de Dios y de hecho no puede hacerlo. En la traducción lenguaje actual, este mismo pasaje dice de la siguiente manera, mire cómo dice, los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Lo que quiere decir, hablando del pasaje de Santiago, es que los que se empeñan en juzgarlo todo conforme a la escala de valores puramente humanos, siempre van a estar en desacuerdo con la palabra de Dios. Siempre van a estar cuestionándola. Siempre van a estar diciendo, no, es que son unos exagerados, es que son unos fanáticos. ¿Sí? ¿Le han dicho así en alguna manera? Son fanáticos. Es que ya, dejen ya tanta cosa. Fanáticos. Pero las personas que son amigas del mundo siempre van a pensar así, siempre van a estar contrariando la palabra. Siempre van a estar diciendo, no, eso no es así. Yo pienso esto, yo mejor prefiero actuar así, de esta manera. Siempre van a estar cuestionándolo todo, pero porque su corazón ya está comprometido con las cosas de este mundo. Y todo lo que el mundo les ofrece. Por eso dice que la amistad con el mundo, o sea, ese apego emocional, ese fuerte deseo, esos fuertes anhelos profundos por las cosas de este mundo y todo lo que tal vez tú quieras hacer, van a estar así. Los que siguen estos deseos, atención acá, los que siguen estos deseos dan la evidencia de que tal vez aún no han nacido de nuevo. Por eso examínate en esta mañana. Examina tu corazón. Primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versos 12 al 17. Nueva traducción viviente. Primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 17, dice: les escribo a ustedes que son hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe. ¿Dónde están los maduros en la fe? Estamos en proceso y seguimos en proceso. Porque conocen a Cristo, relación con el Señor, intimidad con Dios, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, los jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, se devolvió. Dice, porque son fuertes, la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Les está escribiendo a todos ellos y mire lo que dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Cómo estamos en estos tiempos, no? En las redes sociales, la foto, exhibiendo el cuerpo, la vanidad, el placer físico. ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Cuántos me gustas me dan si subo una foto? Sea hombre o sea mujer, porque es impresionante, pero ya los hombres también se ven en esas. Y lo veo, es muy tremendo. O sea, yo decía, oiga, los chinos
Uno dice, bueno, por lo general la mujer se presta más para esas cosas, ¿no? Más para ese tema. Pero no, ya los chinos también, esos se paran y se sacan la foto y la suben. Y las chinas, ¡ah! Tremendo, ¿no? Dice, un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, los deseos del mundo. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Cuando dice allí que no amen al mundo, quiere decir afecto y devoción a todo lo que el mundo ofrece en oposición a Dios y a su palabra. No es que la palabra dice esto, no, yo no me sujeto, no me gusta, no quiero. Por eso dice, no amen el mundo. Dios y no el mundo debe ocupar el primer lugar en la vida de todo cristiano. ¿Dónde están los cristianos? Dios y no el mundo debe ocupar el primer lugar en tu corazón. Amén. Mire lo que dijo Jesús respecto a esto en Mateo 10. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Tome nota allí. Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39. Mire lo que dice. Mateo capítulo 10, verso 37 al 39. Dice, si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Porque vamos a entrar en conflicto muchas veces con los de nuestra propia familia. Jesús dijo que los enemigos de los cristianos y primero iban a ser los de su casa. Y hablando de que si somos fieles al Señor, porque muchas veces vamos a tener a veces hasta que renunciar a muchos de nuestros familiares por servir al Señor. Dice un versículo más atrás que me acuerdo ahorita, dice, no crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo contra su padre, pero no en el sentido de desobediencia, sino que ese hijo que le ha entregado su vida al Señor va a estar en conflicto con ese padre que quiere llevarlo a las cosas del mundo o que no acepta las cosas del cristianismo. A la hija contra su madre, porque tal vez la mamá tenga que renunciar a su hija por obedecer al Señor. Porque primeramente está ¿qué? Tu fidelidad al Señor. Por eso he ahí la pregunta nuevamente, ¿eres fiel al Señor? Y a la nuera en contra de su suegra. ¿Dónde están las suegras? ¿Dónde están las nueras? Va a haber enemistad por hacer la voluntad del Señor. Esa muchacha se está llevando a mi hijo para la iglesia. Ese muchacho se está llevando a mi hija para la iglesia. O tal vez nosotros como papás, ¿no? Mira, esta persona no te conviene porque te va a llevar al camino de perdición. Y allí vamos a estar en conflicto, ¿o no? Por eso dice, si ustedes prefieren a su padre, a su madre, más que a mí, o a sus hijos, o prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. No importa tú que dejes por el Señor.
No importa que renuncies por serle fiel al Señor. Entre más pierdas tu vida por obedecer al Señor, más la vas a ganar. Más la vas a ganar. Y el segundo pasaje que nos ilustra también esta misma idea está en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Lo leo en traducción lenguaje actual. 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 10. Dice: Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. ¿Sí recuerdan quién era Demas, no? Que lo hablamos hace poquito, que era un colaborador ¿de quién? De Pablo, pero dice que lo abandonó. ¿Y por qué lo abandonó? Por las cosas de este mundo. Y aprendíamos hace 8 días que así había muchos que tal vez estaban sirviendo al Señor, colaborando allí con el Señor, pero resulta que los cautivó más las cosas de este mundo, sus propios deseos, sus propios anhelos, y dejaron de colaborar allí con el ministerio del Señor. Pero cuando dice allí que Demas amaba más este mundo, se refiere a la mundanalidad. Si uno dedica totalmente su vida a las cosas materiales, placeres y deseos que el mundo ofrece, queda más que claro que no puede dedicar su vida a Dios. Y es en este sentido que el que dedica su vida a Dios o a el que dedica su vida a las cosas de este mundo está en enemistad contra Dios. El mejor comentario acerca de esto lo hizo el mismo Señor. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 6:24, Él dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará el otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. O sirves al mundo o sirves al Señor, no hay otra. O sirves al mundo haciendo tu propia voluntad, tus propios deseos, o sirves al Señor, pero no hay otra. No hay punto medio. Aquí Santiago se está dirigiendo, o el Señor más bien en esta mañana se está dirigiendo a los cristianos de profesión. ¿Saben cuáles son los cristianos de profesión? Los que están aquí en la iglesia y tal vez viene el miércoles, el domingo, tal vez hasta venga el discipulado, pero vienen y están en la iglesia, pero su corazón sigue enamorado de las cosas de este mundo. No hay un compromiso con Dios. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la parábola del sembrador? Que hubo una semilla que cayó ¿entre qué? Entre los espinos. Y que la semilla representa la palabra de Dios y los espinos, el terreno, que es el corazón del hombre. Pero decía que por los afanes y los placeres de este mundo, no dejaban que la palabra de Dios afectara sus vidas. No dejaban que la palabra de Dios cambiara su corazón. Simplemente vienen a la iglesia, tal vez levantan las manos, cantan la canción, pero apenas salen de este lugar, vuelven a la misma vida del mundo. Amén, amada iglesia. Versículo 5 de Santiago. Seguimos allí, Santiago 4, versículo 5. Santiago capítulo 4, seguimos en el verso siguiente, versículo 5. Dice: ¿o pensáis que las escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros
nos anhela celosamente. Quiero leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos porque está un poco más claro. Tal vez resulte un poco complicado entenderlo desde esta traducción. Mire cómo dice versión Palabra de Dios para Todos. Dice: creen que es en vano lo que dice la Escritura, pues ella da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos. Está un poco más claro, o se entiende mejor en esta versión, ya que no hace referencia al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. Y se traduce en que celosamente, dice celosamente cuando anhela, en el sentido negativo de la codicia. ¿Qué anhela el espíritu humano? Lo malo, las cosas de este mundo. No hay nada más que usted ponga una prohibición y el ser humano ya está metido allá de cabeza. Por ejemplo, cuando dicen aquí en Colombia ley seca, ¿qué pasa? Es cuando más la gente toma, ¿sí o no? Ley seca, ¿no? Antes piden para llevar. Es cuando más venden esos negocios. Pero sí es tremendo, siempre tiende la naturaleza humana hacia el mal. El punto de Santiago es que el espíritu de una persona incrédula que no ha nacido de nuevo, o sea, su ser interior, está siempre inclinado a la maldad. Dice Génesis 6, en el versículo 15, no lo busque, yo lo leo aquí en versión Palabra de Dios para Todos. Génesis capítulo 6, el versículo 5. Dice: el Señor vio que la gente en la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaba no era más que la maldad. Porque el ser humano es así, siempre está inclinado a lo malo, lo malo. Esa es la naturaleza pecaminosa que todos traemos y que se hace necesario que sea transformada, pero que solo puede ser transformada cuando tú le entregas tu vida al Señor. De resto, nada más. Podrás seguir luchando en tus propias fuerzas contra esos deseos, contra eso que Dios ya tal vez te ha dicho que dejes de hacer. Pero si tú no le rindes tu corazón y tu vida al Señor, siempre vas a seguir en esa misma condición. Génesis 8:21, allí más adelante dice, en la misma versión, dice la Escritura: el Señor olió el agradable aroma de los sacrificios y se dijo a sí mismo, el Señor, puesto que desde su juventud el ser humano tiende siempre a hacer el mal, y no es casualidad que en la juventud es cuando más nos inclinamos a hacer lo malo, ¿o no? Es en nuestra juventud cuando más nos rebelamos. ¿Cuántos fueron rebeldes? Culpable. ¿Y cuándo fue usted más rebelde? ¿Cuando joven o cuando viejo? Cuando joven. Por eso el Señor lo dice allí, dice, puesto que desde su juventud el ser humano tiende siempre a hacer el mal, nunca más volvería a maldecir la tierra por culpa del hombre, así que nunca volvería a destruir todo ser viviente como lo acabo de hacer. Eclesiastés 9:3. Voy a leerlo en traducción lenguaje actual nuevamente. Eclesiastés capítulo 9, versículo 3. Dice: y eso es lo malo de todo lo que se hace en esta vida, que todos tengamos un mismo final. ¿Cuál es el final que vamos a tener todos? La muerte. Todos vamos para allá. Unos más temprano, otros más tarde, pero todos tenemos la misma cita. Buenos, malos, redimidos, no redimidos, todos vamos a tener esa misma cita. Que todos tenemos un mismo final. Además, siempre estamos pensando en la maldad. Nos pasamos la vida pensando tonterías y al fin de cuentas, todos paramos
en el cementerio. Qué tremendo, ¿no? Está como para un epitafio, ¿no? Todos pensamos tonterías y no pensamos en ese destino eterno, en que vamos para un mismo lugar. Todo aquel que opina lo contrario o que ponga en duda lo que la Escritura dice acerca de la naturaleza humana, da evidencia de que no ha nacido de nuevo y su fe no es genuina. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Primera a los Corintios capítulo 2 en el versículo 14. Leo en versión Nueva Biblia Viva. Dice la Escritura: el que no tiene el Espíritu no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios. Por eso todo lo cuestiona. Porque aquel que no tiene el Espíritu Santo, dice allí, pues le parece una locura. En otra versión dice, le parece una tontería. No lo puede entender porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso siempre la gente choca contra las cosas del Señor. Siempre argumenta, y por eso en esta mañana reflexiona allí. Porque si esa es tu condición es porque tú no tienes al Espíritu Santo. Examínate. Versión Palabra de Dios para Todos. Este mismo pasaje dice: el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. Exagerados, fanáticos. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. Dice Romanos capítulo 8, versículo 5 al 11, dice, en la versión Nueva Biblia Viva, Romanos 8, 5 al 11, dice que los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa, o los que solo viven para complacer sus deseos, amistad con el mundo, esa es la amistad con el mundo, satisfacer nuestros propios deseos. Dice, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu se preocupan de las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? O por lo que nos tenemos que preocupar nosotros. Por orar, por congregarnos, por leer la Biblia, por discipularnos. Eso es preocuparnos por las cosas del Espíritu. Por lo que me ayuda a madurar, a crecer espiritualmente. Por eso Pablo allí en el pasaje que leímos ahorita, les escribo a ustedes, los que ya conocen, los que son maduros en la fe, aún a los nuevos en la fe les escribo, no tengan amistad con el mundo. Dice, los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu, tienen vida y paz. ¿Cuántos al salir de este lugar no se van renovados? ¿Por qué? Porque nos ocupamos por las cosas ¿de qué? Del Señor. Pero los que no se ocupan de las cosas del Señor, ¿cómo están? Afanados, preocupados, cargados, angustiados. Su misma conciencia les acusa, aún no pueden dormir en la noche porque la conciencia que hay. Y eso es el Señor allá. Leía una frase que la compartí hace poquito en un estado y decía que cuando la conciencia te está inquietando, cuando la conciencia te inquieta, ya mientras tú estás en tu cuarto o tal vez en tu cama, es la voz del Señor. Y cuando no estás tranquilo es porque el Señor quiere hablar contigo. Y así es. Dice, porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. ¿Cómo es la naturaleza pecaminosa? Se rebela. Por eso vuelvo y pregunto, ¿eres fiel al Señor? Nunca ha obedecido a la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Por eso los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios. Pero ustedes no son así. Ustedes viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en ustedes. Medita allí en tu corazón. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo guiado por el Espíritu o te estás dejando guiar por tus propios deseos? Porque la Escritura es muy clara y dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo nos va a guiar? ¿A través de qué? De su palabra. Por eso es tan importante leer la palabra, conocer la Escritura, para que tú aprendas si verdaderamente estás siendo guiado por el Espíritu Santo o tal vez estás siendo guiado por tus emociones, porque a veces también pasa, ¿no? No es cristiano, se quedó sin volumen. No es cristiano quien no tenga el Espíritu de Cristo. ¿No es cristiano qué? El que no tenga el Espíritu Santo no es cristiano. Y como Cristo vive en ustedes, sus cuerpos están muertos a consecuencia del pecado, pero sus espíritus viven porque Cristo los ha hecho justos. Y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él mismo les dará vida a sus cuerpos mortales. La promesa de la resurrección. ¿Cuántos anhelan en esa promesa? ¿Cuántos esperan en esa promesa? Pero eso es para los que tienen el Espíritu, así que mucho cuidado. Verso 6 de Santiago 4, seguimos allí, dice, versículo 6 de Santiago 4, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, atención acá, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sonido, sí. Dios resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a quienes, a los humildes. Santiago está dando una respuesta a una reacción casi inevitable y que tal vez muchos puedan hacer. Y es que ya que nuestra naturaleza pecaminosa siempre está inclinada a hacer lo malo, y aquí viene la pregunta, ¿cómo podría alguien ofrecerle a Dios la devoción que le exige? Si siempre estamos inclinados a lo malo, si no hay quien no peque, porque todos los días pecamos, todos los días fallamos, amén. Ya sea en un pensamiento, ya sea con nuestra palabra, con lo que dejamos entrar a nuestros ojos, con lo que dejamos entrar a nuestros oídos, con lo que sale de nuestro corazón. Pero ¿cómo podría alguien en su naturaleza pecaminosa, que siempre está inclinado a hacer lo malo, poder darle una devoción a Dios como Él le exige? Y la respuesta de Santiago es que si Dios hace una gran demanda, también da gran gracia para cumplirla. Y cuanto más grande la demanda, mayor es la gracia que Dios da. Pero la gracia tiene una característica y es que una persona no puede recibirla hasta que se da cuenta de que la necesita y acude a Dios solicitándola. Es como nosotros, si nosotros nos duele acá un dolor, alguna dolencia en nuestro cuerpo, si nosotros no reconocemos que estamos enfermos, no vamos a buscar al médico, ¿cierto? Y si no lo reconocemos y lo buscamos, pues no vamos a recibir ayuda, ¿cierto? Eso tiene la gracia, o esa característica tiene la gracia. Nadie puede recibirla si usted no se da cuenta que necesita recibirla. Por eso usted no puede
acercarse al Señor si usted no reconoce que verdaderamente necesita de Dios. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y cuando hablaba allí en las bienaventuranzas, hablando de los pobres en espíritu, dice: bienaventurados los que reconocen su necesidad de Dios, los que reconocen que están en bancarrota espiritual, que necesitan acercarse al Señor. Por tanto, siempre será verdad que Dios está en contra de los soberbios y da su gracia pródigamente a los humildes. Me recuerda la historia del hijo pródigo. ¿Qué tuvo que hacer? Reconocer, ¿cierto? Le pidió la herencia a su padre, fue y la malgastó perdidamente con mujeres y demás, y al final terminó sin nada, cuidando cerdos. Y dice que anhelaba comer de la lavaza que le daban a los cerdos, y ni siquiera eso se podía comer. Y dice que allí volvió en sí, dijo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen buena comida. Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, no soy digno de que me llames tu hijo. ¿Qué vemos allí? Humildad. No soy digno de que me llames tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. ¿Y qué hizo el papá? Dice que ese día hizo fiesta y le puso anillo, calzado y vestido nuevo. Y le dijo: porque mi hijo estaba perdido y ahora es hallado. Qué ejemplo de humildad. Dice Primera de Pedro 5:5 que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Pero qué es el orgullo? La palabra que se tradujo como orgullo quiere decir literalmente el que se coloca por encima de los demás. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí saben quién fue el primero que quiso ponerse por encima de todo? Satanás. Por eso el que es orgulloso está haciendo las obras ¿de qué? ¿De Dios o de Satanás? De Satanás. El que no quiere reconocer, el que no quiere humillarse, sino que se coloca por encima de todo, siendo él mismo su propio Dios. Porque así estábamos todos cuando nos decían: busque al Señor, yo estoy bien así, yo no necesito de Dios. Muchos estábamos en esa condición de orgullo, colocándonos por encima de todo, hasta del mismo Dios. Pero esta palabra también quiere decir altanería, y altanería es una actitud de altivez, soberbia o prepotencia. Es una actitud de superioridad en la que la persona se cree superior a los demás y trata con menosprecio a los demás. El que la padece puede parecer de lo más humilde, cuando en realidad siente en su corazón desprecio hacia todos sus semejantes. Y la persona que es orgullosa se cierra a Dios por 3 razones. Número 1, jamás reconoce su propia necesidad. Por eso la persona orgullosa nunca se va a poder acercar al Señor, porque no reconoce que necesita de Él. Se admira a sí mismo hasta el punto de que no reconoce en Él ninguna necesidad. Me acuerda lo que el Señor le dijo a la iglesia en Apocalipsis 3. Voy a leerlo rápidamente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 19. Está hablando el Señor a la iglesia. El orgulloso no reconoce su necesidad de Dios. Dice Apocalipsis 3, versículo 14 al 19. Voy a leerlo en la versión Nueva Biblia Viva. Atención acá. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: este mensaje te lo envía el Amén y el testigo fiel y verdadero, el origen de toda la creación de Dios. Estoy al tanto de la obra que realizas. No eres ni caliente, no eres ni frío ni caliente.
Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo lo que deseo. Y así hay muchos que tal vez no sean ricos, no tengan muchas cosas, pero desde que hagan lo que quieren, se sienten ricos. Están haciendo su voluntad, están cumpliendo sus propios deseos. Dice, soy rico, tengo todo lo que deseo, no necesito nada. Y el Señor le dice, ¿y no te das cuenta de que eres un infeliz, un pobre, miserable, ciego y desnudo? Te aconsejo que compres de mí oro puro, refinado en fuego, solo así serás verdaderamente rico. Y también compra de mí ropa blanca, limpia y pura, para que no sufras la vergüenza de andar desnudo. Y ponte colirio en los ojos para que te los cure y recobres la vista. Como yo disciplino y castigo a los que amo. ¿Cuántos saben que el Señor disciplina? El Señor disciplina. Y a los que ama, claro que sí. ¿Por qué? Porque si nos dejara nuestra condición iríamos a la perdición. Pero el Señor a veces por medio de esas circunstancias y situaciones nos tiene que corregir y hacernos volver en sí. Como yo disciplino y castigo a los que amo, tendré que castigarte si no abandonas esa indiferencia y te arrepientes. Qué tremendo, ¿no? Otro punto de lo que impide que un orgulloso se acerque a Dios. Punto número 2, le encanta ser autosuficiente. ¿Cómo es una persona autosuficiente? No necesito de nada, yo puedo hacer todo. No necesito ayuda de nadie. Quiere decir que no tiene obligaciones para con nadie, ni siquiera para con Dios. Mire lo que le dice el Señor a este tipo de personas. Proverbios capítulo 1, versículo 22 al 33. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Proverbios capítulo 1, versículo 22 en adelante. Traducción lenguaje actual. Mire lo que dice. Ustedes jovencitos, ¿dónde están los jovencitos? Ustedes jovencitos, los jóvenes, uno cuando joven se las sabe todas, ¿no? Todas, eso no, yo sé cómo vivir. Y resulta que no es así, todos fuimos jóvenes y nos estrellamos o no. Dice, ustedes jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia, qué tremendo, ¿no? Y ustedes jovencitos malcriados, que parecen muy contentos con su mala educación, qué tremendo, ¿no? ¿Seguirán siendo siempre así? ¿Y ustedes los ignorantes seguirán odiando el conocimiento? Háganme caso cuando los instruya, está hablando el Señor. Así compartiré con ustedes mis enseñanzas y pensamientos. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. ¿A cuántos les ha hablado el Señor de mil y una maneras? Pero no, dicen, no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina. Será como si los arrastrara el viento o les cayera una tormenta. Me llamarán y no les responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios. No siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido. Tendrán problemas de sobra. Atención acá, el verso 32. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos
por su necedad y por su poca atención. Qué tremendo, ¿no? Ese versículo 32 en la versión Nueva Biblia Viva, mire cómo suena. Dice: los matará su desvío e inexperiencia, su despreocupación y necedad los destruirá. El Señor le hizo una advertencia a su pueblo en tiempo del profeta Jeremías, y mire lo que le dijo: su propia maldad será su castigo. Verán lo malo y amargo que es rebelarse contra el Señor su Dios, abandonándolo sin temor. El Señor de los ejércitos, ha hablado. Y punto número 3. ¿Por qué el orgulloso no puede acercarse al Señor? Porque no reconoce su propio pecado. ¿Por qué no qué? No reconoce su propio pecado. Por eso no se puede acercar al Señor el orgulloso. Está tan ocupado pensando en su propia excelencia que no le queda tiempo para descubrir ningún pecado del cual arrepentirse. No, yo estoy bien. Oiga, pero mire, yo lo veo que usted tiene problemas en su casa, yo le veo que no le va... No, yo estoy bien. ¿Cómo va su hogar, mi hermano? Bien. Incluso este tipo de personas pasan más tiempo examinando los errores de los demás que sus propios errores. Eso sí tienen un ojo. Pero para los errores de los demás, pero para los suyos propios, de ningún modo. Y un orgullo así no puede recibir ayuda, pues no sabe que la necesita, porque siempre está bien, por tanto no la busca ni la acepta. La humildad, hablando allí, donde dice que Dios da gracia a los humildes, la humildad en la que Santiago nos habla en este pasaje tiene dos características. Aquí ya vamos a terminar. La primera es que sabe que tiene un enemigo que quiere destruirlo y por lo tanto tiene la humildad de reconocer que no puede enfrentarlo en sus propias fuerzas. ¿Sí saben quién es nuestro enemigo, no? Satanás. Pero no solamente está Satanás, está también el mundo y estamos también nosotros mismos. Nuestros propios deseos, nuestra propia concupiscencia. Todos los días tienes que levantarte y ahí lo vas a encontrar. Es el primero que vas a encontrar, tú mismo. Había una película que se llamaba Durmiendo con el enemigo, algo así. Todos los días dormimos con el enemigo y no es la persona que tienes al lado, eres tú mismo. Que ya voltearon a mirar. ¿Sí ve? No, el enemigo eres tú mismo. Tu propia naturaleza caída que todos los días quiere rebelarse contra Dios y que tal vez tú procuras dominarla en tus propias fuerzas, pero nunca vas a poder hacerlo. Dice Primera de Pedro 5:8, tengan cuidado y estén siempre alertas. ¿Estén siempre qué? Alertas, pues su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero muchos andan despalomados. No, el Facebook, no las redes. Y el enemigo por allí filtrándoles cosas para que vean. No, las series, la televisión. Y el enemigo métales ahí cosas. Y después se preguntan, ay, yo no sé por qué estoy teniendo estos malos pensamientos. Satanás no va a descansar y todos los días va a tratar de dardar tu mente, tu corazón, para hacerte despertar esa concupiscencia y que tú le seas infiel al Señor. Amén. Nuestro gran ejemplo y nuestra gran inspiración,
como siempre, para enfrentar estas cosas, ¿quién va a ser? Jesús. Jesús en sus tentaciones, pues en ellas dejó bien en claro que el diablo no es invencible. ¿Sí sabía, no? Cuando se enfrenta con la palabra de Dios. Pero no es que usted se ponga ya a declarar y a zapatear. No, eso no es. ¿De qué le sirve a usted declarar y declarar la palabra si usted no la está poniendo por obra? Eso no tiene poder. ¿Amén o no amén? Eso no tiene poder. Cuando nos enfrentamos al enemigo con la palabra de Dios, él tiene que huir. El cristiano tiene la humildad de saber que tiene que pelear sus batallas con el tentador, no con su propio poder, sino con el poder de la palabra de Dios, con el poder de Dios. Y segundo, esta humildad de la que habla, el cristiano sabe que tiene el mayor privilegio. ¿Sabes cuál es el mayor privilegio que nosotros tenemos como cristianos? Que podemos acercarnos a la presencia de Dios. Ese es el mayor privilegio. En el Antiguo Testamento, anteriormente, los sacerdotes se podían acercar al Señor, al lugar santísimo, porque estaba el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio de los sacrificios, pero solo una vez al año el sumo sacerdote se podía acercar a la presencia del Señor. Solo una vez al año, imagínense. Pero el mayor privilegio que tú y yo tenemos es poder tener acceso a la presencia de Dios. ¿Pero por la obra de quién? De Jesucristo. Solo por la obra de Cristo. Cualquier creyente puede acercarse confiadamente al trono de Dios, seguro de que encontrará misericordia y gracia que le ayuden en el momento de la necesidad. ¿Sabe cuándo es cuando más necesitamos acercarnos al trono de la gracia de Dios? Cuando pecamos. Ahí es cuando más necesitamos de la gracia de Dios. Porque el enemigo te va a dar la mente y te va a decir: eres un impuro, ¿qué haces acá, fariseo? Pero es cuando más necesitamos buscar del Señor y decir: gracias, porque es por tu gracia. Dice la Escritura en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios, al trono del amor de Dios, para encontrar allí misericordia y gracia en el momento en que las necesitamos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre, o sea, a Dios, sino a través de mí. Como cristianos debemos ser humildes, pero esa humildad nos da el valor para acercarnos a Dios. El único rayo de esperanza que en medio de las tinieblas espirituales en las que tal vez tú estés en este momento, el único rayo de esperanza que tienes es la gracia de Dios, que es lo único que puede rescatarte o que puede rescatar al hombre de su inclinación y deseo por las cosas malas. Amén. La Escritura nos muestra que solo los humildes, los que reconocen su necesidad de Dios, son los que reciben la gracia para la salvación. Amén, amada iglesia. Póngase sobre sus pies. Y esta palabra la ponía el Señor en mi corazón antes de terminar con este estudio. El Señor sabe por qué envía su palabra. Amén. Jeremías 8, 4 al 6 dice: dile al pueblo,
¿Dónde está el pueblo del Señor? Esto dice el Señor: cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan a regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. Escucho sus conversaciones y no oigo ni una sola palabra de verdad. ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? ¿Hay alguien que diga qué cosa tan terrible he hecho? No, todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración, al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Todas regresan en el tiempo señalado cada año, pero en el caso de mi pueblo, ellos no conocen las leyes del Señor. Amén. Cierra tus ojos.